Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el primer libro de Samuel, capítulo 17, y principalmente hoy queremos estudiar en nuestro curso bíblico este versículo 56, cuando el rey mismo, ¿verdad?, dice a Abner, que era el jefe un poco del ejército, averigua de quién es hijo ese muchacho. Ya habíamos reflexionado algo, habíamos dicho algo. Hañaña por andujina con esa picola Saúl, llevando y cuamo, y que estuvo con él, que vino en varias oportunidades, se encontró con él, ya estuvieron juntos, hablaron, dialogaron. Saúl que le dice que no se puede. David que insiste, David que lucha. Incluso Saúl en un momento le lleva al palacio, le viste. Antes de eso ya habíamos encontrado a un Saúl que pidió también los servicios de este Mitaí para que le tocara el arpa. Bueno, y hay varias soluciones, ¿verdad?, a esta incongruencia aquí, que venga y que pregunte quién es ese. Parece que se le está presentando por primera vez aquí, ¿verdad?, a este muchacho, primer encuentro, como si fuese que nunca lo vio, no lo conoce absolutamente. Pero decíamos que otros decían, bueno, el asunto es que Saúl es como que quería conocerle más a David. Conocía así, pero como él era el rey, no es que se metía mucho en entrar en debate, imitar, como si fuese una gran personalidad. No. A pesar de que nosotros ya sabemos que David era el rey, ¿verdad? Era el rey, que estaba esperando simplemente que Saúl desapareciera, ¿verdad?, para que él asumiese el reinado. Bueno, pero en fin. Aquí se nos viene y se nos presenta esta perícopa de 4 versículos, y ahora en este versículo 26 nos dice directamente: averigua de quién es hijo ese muchacho. Ya habíamos dicho que tal vez David, cuando estaba ahí tocando el arpa, porque se dice que él era músico y que David había contratado sus servicios, entonces él en realidad dice como que no estaba dentro del palacio, sino que estaba una cortina. Y bueno, estas son cosas así que se puede suponer. Nada dice, no conocemos de estas cosas, entonces, por lo tanto, nos quedamos un poco así, ¿verdad? Pero en fin, son posibilidades, ¿eh? Son posibilidades que uno puede decir, claro, porque el rey siempre tiene su lugar, no es que ese Mitaí está metido en todas partes, ¿verdad?, sino que también tiene que tener el permiso del rey para pasar, para tocar, traer. Pero parece luego, porque en una oportunidad, cuando se enoja Saúl, entonces le quiere matar a David, viste que agarró la lanza y le tiró, ese quiere decir que estaba a una cierta distancia.
estaba ya calculada y posible, pero eso vamos a llegar más adelante, ¿verdad? Posible, Saúl, este me quiere sacar el reino, y así sucesivamente. O podemos agarrar la lanza, pollo, ya que sí de ahí. Pero entonces, viste, eso puede significar algo así. O tal vez que estaba luego así medio detrás de la cortina, como dicen algunos, como que había una cortina y entonces ahí detrás de la cortina él no tenía un acceso directo al rey, pero sí tocaba y ahí le animaba. Tal vez porque se acuerdan que también se decía que Saúl tenía un espíritu malo, ¿verdad? Eso te decía, así mismo te decía. Y entonces justamente para sacar ese espíritu malo, para entrar de nuevo en sintonía, es que le traían a David. Y entonces eso como que da a indicar que Saúl no estaba luego en su sano juicio. No invay, ya dicen, no invay hoy, entonces estilo Alzheimer vaya yo. Bueno, eso es de los viejos donde mandó a ver, mamá lo dijo a llevar. Pero no invay, no está en su sano juicio. Un espíritu malo, dice que lo atormentaba y lo ponía. Y entonces le traían a David y David le tocaba la arpa y ahí él se calmaba. Y tal vez, viste, como esos ojos, todo así abrillantados, le miraba a Saúl, como esos que están medio locos, ¿verdad? Mañana, más oye, fuera. Bueno, esas son todas suposiciones que nosotros tenemos que ir entendiendo, como los autores también van pensando. Y también sabemos, ¿verdad?, que claro, David era un contratado. Entonces David no era un gran personaje que vivía ahí con el rey, vivía ahí entonces como si fuese un ministro de Saúl, no. Él no estaba todo el tiempo, ¿verdad?, con el rey Saúl, sino que al ser un contratado pasaba su tiempo en el palacio. Y también recuerden que él atendía las ovejas, él tenía en Belén. Entonces era un ida y vuelta, ¿verdad? Andaba ahí con él a Saúl a 24/7, y no ve, ¿verdad? Sino que cuando le atormentaba de repente, entonces se preocupaban y iban y lo buscaban. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandi Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandi Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñandi Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandi Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de
eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas.
Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, ¿verdad?, de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ya estamos casi terminando, pero decíamos que nos quedábamos un poco aquí, como que en el aire. Parece que Saúl nunca le vio a David. Parece que por primera vez ahí le vio allá a lo lejos, que estaba peleando con Goliat. Al final de cuentas le venció a Goliat. Entonces tiene todas unas promesas. Y entonces comienza a preguntar, Mabio pea, mita y pea, Mabio la y tú amo, guapio pea, ¿verdad? Bueno, y íbamos dando varias respuestas y entre ellas estábamos diciendo lo último, entre las tantas decíamos que bueno, que David tampoco, cuando nosotros sabemos que anteriormente David tocaba el arpa para el rey Saúl, no es que él se quedaba todo el tiempo, ¿verdad? Y tal vez no es que tampoco Saúl le prestaba mucha atención, y solamente que le llamaban de vez en cuando, pero después él estaba entre el palacio y él tenía que cuidar a las ovejas de su padre, ¿verdad? Entonces, esta es otra posibilidad. Eso nosotros lo encontramos justamente en este libro que ya hemos leído en el versículo 15 de este capítulo, justamente cuando decía que dice en el 15, mientras que David
solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Belén para apacentar el rebaño de su padre. O sea, este sobre todo al campamento, ¿verdad? No se refiere directamente del palacio, pero parece que hay una práctica constante de parte de David que iba y venía, ¿verdad? Iba al campamento, tal vez iba también entonces el lugar donde estaba el rey, es decir, se iba también al palacio donde estaba el rey, iba y venía. Bueno, tenía un cierto acceso, pero como solemos decir, cuando hay tanto movimiento aquí, allá, delante alrededor del rey, mucha gente, muchos consejeros, ¿qué le va a interesar tanto un mitaí que está ahí, verdad? O sea, gran cosa no le va a llamar la atención. Pero tal vez por ahí después, como ya dijimos, allá a lo lejos, que está luchando, ese mitaí viene, le mata a Goliat, entonces ahí sí que se sorprende Saúl. Y entonces Abner lo trae enseguida y le quiere presentar. Entonces, podemos decir que incluso en ese momento, porque ya no había aparecido Saúl en las últimas situaciones, en los últimos momentos antes de la lucha de David con Goliat. Saúl ya no aparece Bima, nadie más aparece, sino que aquí ya solamente nos encontramos entre David y Goliat. Es decir, él se baja, se va, toma ánimo, enseguida, ahí agarra por el camino. Estamos en el Valle del Terebinto. Conozco yo ese lugar, muy interesante, el valle, un valle, ¿verdad? Derecha, izquierda tenemos entonces montañas, ¿verdad? Y entonces el valle. Ahí también hay un arroyito y justamente aquí nos estaba diciendo que en ese camino, mientras que él está yendo hacia Goliat, en ese camino él dice que va agarrando algunas piedras, mete en la bolsa y va caminando con su honda en la mano. Bueno, todo esto nos va indicando que tal vez toda la preocupación, todo el hecho de luchar, y después seguramente que David, cuando le corta la cabeza a Goliat, menos espacio y después tiene que agarrar la cabeza, lo levanta, muestra tanto a los filisteos como le muestra todo el griterío. Seguramente que David estaba empapado de sangre, pero de la sangre de Goliat, ¿verdad? Y así por delante. Entonces es importante, ¿verdad?, un poco la imaginación, porque esta parte nos sorprende, que Saúl no lo había reconocido más a David. O tal vez, si vamos a entrar en un sentido teológico, ¿verdad?, es como que lo que David hizo, entonces era una cosa verdaderamente que nadie podía reconocerlo, porque el que estaba actuando era entonces Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que hagamos un camino también nosotros de santidad, un camino de vida cristiana auténtica. Este día, esta carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1 del 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar
a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este ministerio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. O yo continúa lleva de Yarañe oye a través de San Pablo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, qué lindo es cómo comienza San Pablo y lo que nos dice. Esta buena noticia que llega a las primeras comunidades, que va llegando a cada uno de nosotros. Y por eso él dice, Pablo mismo, ¿verdad? Se pone y dice, me alegro yo de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Que predicar el Evangelio, que luchar por construir el reino de Dios, no es moco de pao. Eso significa empeño, significa lucha, ñande ayana, aunque ñande yaku eana. Ya mongu eana te tumaje hayabeña de música por ahí te cuña guapa lleva. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia. Ministro, este es un ministerio. Ministerio significa servicio. Yo fui constituido ministro. Cada uno de nosotros es un ministro, es decir, tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo, de la comunidad. Porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. Cuando por la ventema. Ñande yara llevame ñande peña en hue y gato jamuaisha ñande ñamo sarambilla y cualcantro de te vaya en apejina peña de yara ñande mongu eva era para que exista un verdadero cambio, para que exista verdaderamente un reino de Dios en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro Paraguay. Y entonces el ministerio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. Este es el servicio que desde el inicio, ya desde Abraham entonces podemos decir, o incluso, digamos, mucho antes, desde la creación del mundo. Porque Dios nos quiso a nosotros felices. Dios no nos quiere amargados. Dios no quiere que vivamos en la pobreza. Dios no quiere que vivamos en la maldad. Dios no quiere que vivamos en la corrupción, al contrario. Quiere que todos seamos honestos, buenos, que exista entonces un mundo justo para todos sus hijos. La creación ha sido creada para esa. Así es que, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de Sanación y Liberación con el Reverendo Padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero,
sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 17. Esta última parte que decíamos que era un poco controvertida, ¿verdad? ¿Por qué controvertida? Porque justamente hay una nueva presentación de David a Saúl. Es como que nunca lo haya conocido. Pero estamos mirando posibilidades, estamos viendo. Lo último que decíamos en el bloque anterior es que tal vez Saúl, como se decía, que estaba totalmente fuera de juicio, ¿verdad? Porque eso es lo que sucedía, que Saúl de vez en cuando, dice, era tomado por un mal espíritu, entonces estaba como fuera de juicio. A veces no entendía, mamá para los puede la embaracata, la cítara o lo que fuese, no entendía, mamá bebé. Mañana un burú, ¿verdad? O sea, se sentía totalmente mal. Y bueno, y tal vez por eso, ¿verdad? Ese mal espíritu que no lo dejaba estar en su sano juicio, ¿verdad? Y también decíamos ya que David iba siempre a Belén, entre el palacio y Belén. El reino es que iba a llevar todas las cuentas como si fuese el único que existiese, ¿verdad? Y así. Ahora, cuando Saúl le llamó también David joven le dice, ¿verdad? A ese joven. La palabra significa, ¿verdad? Que es alguien que es totalmente adulto, maduro, y está listo ya también para contraer matrimonio. Entonces eso también es importante saber. En la Biblia, esa palabra joven, también nosotros más o menos, ¿verdad? Decimos así, ¿verdad? El joven, que ya está o que llega a una edad madura, adulta, como ya para contraer matrimonio. Porque fíjense que Saúl había prometido dar a su propia hija, ¿verdad? A aquel que saliese a pelear y sobre todo que venciese, porque si no, la oma no diga tu mayo y la omenda llevarla y tallirare, diga tu mayo. Y entonces por eso ahora que David incluso dice que David, miren lo que dice, cuando David volvió de matar al filisteo Abner, lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Y por eso que dijimos, tal vez David estaba un poco también todo desfigurado. Umene con asoperere, umene coña mondía y ahí la pesa de feroz tipo ahí que se va y que lucha, ¿verdad? Ciertamente con una confianza total en el Señor, y por eso nomás luego se arriesga y se va y lucha y gana en el nombre del Señor. Pero después seguramente más cuando él se acerca, ¿verdad? Se acerca al tipo que se había caído y estaba ahí, se va y tiene que tomar la espada, apenas ya agarra la espada que tenía en la cintura y ahí le tiene que cortar la cabeza. Cortar la cabeza de Goliat, nosotros hemos reflexionado en los cursos anteriores, significa cortar todo mal. Esa ya es una aplicación para nosotros. Pues ya de Goliat también. Esta ya de cola iba ahí, ñan de apitebe, la ñan de sociedad, la ñan de política, la ñan de logapupe, la ñan de tupaobe, la ñan de capilla, la ñan de recobepe, la ñan de amistad, esta ma, él iba ahí, ya voy a coja un mimba, iba ahí, ñan de que timanteana. Pero cortar la cabeza de Goliat, de a Perere, ¿verdad? Y entonces aquí David viene todo directamente desfigurado. Tal vez por eso es que él no se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién será este? ¿Vio quién es este? Mitad y se amondeba, tante ama oía, en fin. Ahora, cuando David volvía de matar al filisteo, David ganó una gran victoria, pero no más grande que la victoria, ¿verdad? De lo que significa verdaderamente ese empeño, esa fuerza, esa lucha, ¿verdad? Es una gran victoria, que puede salvar al pueblo, redimir al pueblo de cierta manera, ¿se acuerdan? Por eso que Jesús, hijo de David, pero peña de ya llama Nuevo Testamento, pero peña ya más adelante y mis anguantes allí y ¿verdad? Porque justamente un David que vence al mal, una victoria grande. Es lo mismo que decir, ¿verdad? David que representa simbólicamente, está representando también a Jesús, Jesús en la cruz, bueno, todos estos elementos, una imagen de cierta manera que nos anticipa. Cuando anticipa,
Estamos 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Jesús. Pero por decir, es una lectura que nosotros podemos hacer, esa gran victoria del Señor, que David en este caso ganó la victoria para el pueblo. Somos redimidos, ¿verdad? La muerte en la cruz, la salvación, redimidos también por Dios para el pueblo. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de entonar el Padre Nuestro seguido por el coro de más de 800 fieles que asistían ese 4 de marzo de 1956 a la Eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, el Padre Ernesto Uribe Ruiz se disponía a repartir la comunión cuando de entre la multitud surgió Rodolfo Quintero Barreto, un hombre de complexión fuerte y de unos 30 años, que se adelantó hasta el presbiterio, sacó un cuchillo de la pretina, le asestó una puñalada en el estómago al sacerdote y se escabulló por entre la gente paralizada, pero no alcanzó a llegar a la puerta porque algunos feligreses reaccionaron oportunamente y pudieron dominarlo. Entre tanto, el clérigo, con expresión de pánico, dio media vuelta, trastabillando llegó hasta la imagen del milagroso, se reclinó sobre su altar y se desmayó. Al recuperar el conocimiento se palpó el abdomen y sorprendido observó que no tenía ninguna herida, mientras que los fieles que lo rodeaban miraban también estupefactos los 3 fragmentos en que se había partido la daga de acero y daban gracias al Señor de los Milagros por ese nuevo milagro. Esta cadena interminable de prodigios comenzó en 1580, cuando una lavandera que restregaba ropa en el río Piedras, hoy río Guadalajara, vio como un pequeño crucifijo que flotaba mansamente sobre las aguas, se detuvo a su lado y maravillada dio gracias a Dios que así le cumplía su viejo anhelo de poseer un Cristo. Pues meses antes, al ver a un padre de familia que era arrastrado hacia la cárcel por una deuda, sin meditarlo, lo rescató cancelando su obligación con los 70 reales que había ahorrado durante varios años para comprar el crucificado de sus sueños. Al cabo de algunos días, el crucifijo entronizado en un improvisado altar en su choza comenzó a crecer y en cuestión de semanas alcanzó 1 metro de altura. Actualmente tiene 1,70 m de alto por 1,30 m de ancho. Y desconcertada le confió el secreto al párroco, quien lo compartió con los notables de Buga. Y a las pocas horas el pueblo entero ya estaba desfilando ante el Cristo y empezaron a desgranarse los milagros. En poco tiempo las filas de personas procedentes de todo el occidente de Colombia ya eran interminables y cada peregrino le rebanaba un pedacito de madera para llevárselo como reliquia, y los que no zarandeaban el crucifijo con manos sudorosas hasta que ese crucifijo desfigurado se ennegreció, y por eso el obispo de Popayán ordenó que fuera incinerado. Pero a medida que las llamas lamían la talla, la imagen comenzó a sudar. Entonces los presentes se apresuraron a empapar algodones con la exudación para llevárselos como reliquia, claro. Y en cuanto comenzó a extinguirse el fuego, el crucifijo, como si hubiera pasado por un crisol, emergió reluciente de las cenizas y parecía acabado de esculpir. Con mayor razón la afluencia de devotos se multiplicó, lo que obligó a que al Señor de los Milagros, como ya se le conocía, lo trasladaran a una ermita que fue el santuario más visitado del país, pero al cabo de 3 siglos se hizo evidente su pequeñez para el tamaño de la demanda, y por eso en 1907
Los llevaron en triunfo a la nueva iglesia que desde 1937 es Basílica Menor y tiene 80 metros de larga por 33 de ancha, en donde el Señor de los Milagros recibe anualmente a 1 millón de peregrinos de todo el mundo que siempre regresan a casa con las promesas cumplidas. Pues el Señor de los Milagros de Buga nunca deja ir a nadie con las manos vacías. Por eso hoy, 11 de septiembre, día de su festividad, pidámosle al Señor de los Milagros de Buga que renueve nuestra fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos. Y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas.
que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a ir los últimos versículos que nos tienen del versículo 55 hasta el 58. La presentación nuevamente de David a Saúl. Ahora, todos estos elementos a nosotros nos hacen pensar en esa gran batalla de cada uno de nosotros, porque esta ya es una aplicación que tenemos que ir haciendo. Entonces, si vamos a mirar nuestra propia batalla y ver un poco aquí, podríamos también entender, atención, cómo es que Saúl no le reconoce aquí a David. Y esto puede ser también, queridos amigos, que hay una gran batalla, ¿verdad?, vencida, en este caso por David, para el pueblo, para la gente. Incluso, como yo les dije hace rato en el bloque anterior, aplicando ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? No quiero adelantar mucho, pero es lo mismo que decimos Jesús, que vence una gran batalla, resurrección, en la cruz, muerte, la sangre purifica. Pero algunas veces no le reconocemos. Ahí está.
O sea que aquí el sentido teológico profundo, queridos amigos, no es simplemente como yo le estaba diciendo, vea, aquí Saúl no le reconoce a David. Pero mira todo lo que hizo recién David. Mira cómo David se prestó verdaderamente porque escuchó esa voz. Todo el mundo de los soldados también escucharon. Dijimos también que estaban los grandes, ¿verdad? Abner mismo, que era el jefe del ejército. Pues Amirindo, oye, estaba su hermano Eliab, que decía que era uno de los más grandes de los hermanos, ¿verdad? El primero. Samuel y todo casi se equivocó y ya le iba a ungir como rey con el aceite. También incluso en la presentación, ¿se acuerdan? En la presentación capítulo 9 de Saúl. Saúl mismo dice que estaba por encima de los hombros de todos los demás. Es como que le mira por encima a todos. Tienen miedo aquí de Goliat. Están confiando tal vez en su propia fuerza, ¿se acuerdan? Porque también Saúl, cuando David insiste que él, ojo tanteo de ñonero, porque no puede ser que este gigantesco ahí, este tal Goliat, esté de esta manera tratando y esté desafiando a las huestes, nada más y nada menos que el Dios de los ejércitos. Apelando a usted y yo. O sea que eso es lo que él le va a valentonar, ¿verdad? Envalentonar. Entonces él se pone en camino y dice, no, yo voy a ir a luchar. ¿Verdad? Pero algo tenemos que hacer. Bueno, y así se va desarrollando, ¿verdad? Y entonces, la idea principal, ¿verdad? Dentro de una teología bien armada, ¿por qué va a terminar así? Pero no puede ser porque el mismo autor sagrado no se dé cuenta de lo que está diciendo. Porque aquí comienza diciendo, al ver que David salía al encuentro del filisteo, Saúl le pregunta a Abner, al jefe Abner, de quién es hijo ese muchacho. Es decir, ñembo. Añandego peyay. Ya ella pone llevan va ella papeñan de Yara, ¿verdad? Nos da la gracia a través de tan poca cosa como es ahí con una piedra, una onda, un pequeño. Me imita y lleva ojo. Y le puede vencer al Goliat, le puede vencer al mal. Y entonces, esto da medio la impresión, si uno quiere pensarlo bien, como queda Saúl, oye pisaina, oye pisa formalina, y ya pisema la jovaina. No le gusta lo que pasó entonces. ¿Cómo es que yo, siendo, ¿verdad?, el que estaba por encima de los hombros de todos, no soy capaz? ¿Cómo es que Eliab, el hermano a quien incluso Samuel lo iba a ungir como rey, no es capaz? ¿Cómo que Abner, siendo nada más y nada menos, era el jefe del ejército de Israel? Tampoco no es capaz, ¿verdad? Tampoco no es capaz. Abner lo lleva, ¿verdad? David lleva ahí la cabeza y les muestra. Y entonces con esto, queridos amigos, muchas veces nosotros podemos pensar que a pesar de que con tan poca cosa nos ayudan a vencer el mal, nosotros muchas veces vayamos ojos cerrados. Es la figura y la característica que nos quiere presentar el autor sagrado ahora con este pasaje de Saúl. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.